tal, hermanos? Buenos días. En esta mañana vamos a dar lectura al Salmo 119, versículos 65 al 72. Estamos en la letra hebrea Tet. Salmos 119, versículos 65 al 72. Dice la escritura así: Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vamos a concentrarnos en esta mañana. Quiero enfatizar, hermanos, dos versículos que nos van a enseñar acerca del discernimiento. Algo que nosotros es bueno que pidamos a Dios es: Señor, dame discernimiento. En la vida de cada persona, en lo particular de cada uno de nosotros, hay diferentes situaciones que pasan, cosas buenas, cosas malas, cosas que no entendemos, y cada vida es diferente, cada caso es muy particular. Y si bien, hermanos, podemos encontrar en la palabra de Dios estándares y cosas que nos pueden, que se nos pueden aplicar a todos en lo general, hay cosas también que suceden en lo particular, que necesitamos una respuesta directa hacia a ese caso específico para mí. O sea, sí hay cosas que yo puedo ver que son para todos en lo general, pero hay situaciones que yo necesito que Dios me enseñe a mí por qué me está pasando tal o cual situación. Dice ahí el versículo 66 del Salmo 119, versículo 66: Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Pidámosle a Dios, hermanos, hay que pedir a Dios que nos motive a aprender. Mire, esa palabra enséñame significa motivación para aprender. Algo que nosotros necesitamos pedirle a Dios es que nos motive a aprender. Porque la verdad es que hay cristianos que de repente no quieren profundizar en la palabra de Dios, no quieren escudriñar por qué le pasa lo que pasa en su vida, y a veces sencillamente dice: Dios sabrá, si Dios quiso que eso sucediera. Pero aquí, hermanos, enséñame, quiere decir, motívame a aprender. Enséñame buen sentido. Buen sentido significa, hermano, tomarle gusto a las cosas de Dios. Enséñame buen sentido y sabiduría. Eso significa, pidámosle a Dios que nos motive a aprender, tomarle gusto a las cosas de Dios. Luego dice: enséñame buen sentido y sabiduría. O sea, hay que pedirle a Dios que Él nos dé esa motivación, que nos ayude a motivarnos a querer aprender. ¿A qué aprender? ¿Qué? A tomarle el gusto, tomarle el buen gusto a las cosas de Dios, y que lo hagamos con inteligencia. Porque recuerden que la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que es nuestro culto racional. Entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Por eso, enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Por qué esa petición? Dice: porque tus mandamientos he creído. Es decir, hermanos, tenemos que ponernos delante de Dios y decirle: mira, Señor, yo creo tu palabra. He creído lo que dicen tus mandamientos. Voy a confiar. He confiado en lo que dice tu palabra, y voy a regir mi vida por tu palabra. Voy a tomar las decisiones de mi familia, de mi trabajo, de mi escuela, de mis amistades.
todo lo voy a hacer conforme a tus mandamientos, porque tus mandamientos he creído. Ahora tú enséñame buen sentido y sabiduría. Motívame, dame la motivación para aprender cómo tomarle el buen gusto a la palabra de Dios, el buen gusto a las cosas de Dios y hacerlo con inteligencia, porque la vida cristiana no es una vida insípida. La vida cristiana no es una vida sin sentido, no es una vida mojigata, como algunos lo quieren decir, o una vida sin sabores, aburrida. La vida cristiana es una vida completa, plena, abundante de paz, alegría, satisfacción, realización. Pero para eso, para encontrarlo, necesitamos confiar en las palabras de Dios y luego rogarle al Señor, enséñame. Mira lo que dijo el apóstol Pablo, lo que le escribió a los Filipenses. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora, el apóstol Pablo les decía, esto pido en oración. Es decir, nosotros particularmente tenemos que orar por nosotros mismos. Señor, enséñame. Pero deben saber una cosa, hermanos, que para todos nosotros hay alguien más orando por nosotros. Siempre, siempre habrá alguien más orando por nosotros. Y el apóstol Pablo oraba por los filipenses, decía, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es interesante esa dicotomía, porque en el Salmo él decía, enséñame buen sentido y sabiduría. Y el apóstol Pablo pide que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, hermano, la vida cristiana es una vida inteligente. Las decisiones que usted y yo tomamos para Dios son decisiones inteligentes, son decisiones racionales. Es bueno, es racional, es sabio, es inteligente confiar en los mandatos, preceptos, estatutos de Dios y en ese sentido guiar nuestra vida. Aquí el apóstol Pablo habla del vuestro amor, que abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. Ese es el buen gusto de la vida cristiana. Para que aprobéis lo mejor. Para que nos demos cuenta que es mejor la vida cristiana que la vida mundana. Para que nos demos cuenta que es mejor los mandamientos de Dios que las prácticas y tranzas y cosas chuecas del mundo, que es mejor la compañía de los santos que la compañía de los perversos. Dice, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruta de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora, hay algo que es muy importante, hermanos, que debemos de aprender a hacer: desarrollar un pensamiento teológico. Es importante desarrollar un pensamiento teológico. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros, desde que amanece hasta que anochece, todo el tiempo, todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, debemos de considerarlos bajo los mandamientos y estatutos y leyes de Dios. Todo lo que nos pasa, tenemos que estar recordando cómo Dios quiere que yo actúe en esto, cómo Dios quiere que yo responda, cómo Dios quiere que haga estos planes, cómo Dios quiere que trate al patrón, cómo Dios quiere que trate a mi alumno, cómo Dios quiere que trate a mi compañero. ¿Por qué me pasó esto hoy? ¿Qué fue lo que Dios me quiere enseñar? ¿Por qué me atoré tanto en el tráfico? ¿De qué me quiso Dios cuidar? ¿Por qué esta situación difícil? ¿Por qué me agredieron en el trabajo? ¿Por qué es tan irritante esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es desarrollar un pensamiento teológico. Si estamos haciendo todo ese tiempo, va a ser más fácil entender la vida cristiana, porque es por eso que a veces no le tomamos sabor a la vida cristiana, porque separamos
las cosas seculares le llamamos nosotros y las cosas de Dios, cuando realmente, hermano, todo debemos de englobarlo en las cosas de Dios. Ahora, regresando al Salmo 119, el versículo 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Que Dios, hermanos, nos conceda la capacidad de discernir el porqué de lo que pasa en nuestras vidas. Estamos hablando de, Dios mío, dame entendimiento. Y aquí dice el salmista, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Qué interesante, hermano, porque debemos de tener la capacidad de discernir, debemos de tener discernimiento. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esta situación en mi vida? Mira lo que dice Proverbios 16:18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Nosotros podemos aprender a guardar la palabra de dos maneras diferentes. Una, dejarnos que la misma Biblia nos guíe. O sea, es dejarnos instruir por la palabra de Dios, que Dios nos instruya, que Dios nos diga, mira, este es mejor el camino que debes de seguir, mira, no lo hagas de esta manera, y que podamos nosotros leer en la Biblia cómo Dios es, qué es a lo que Dios le gusta, qué es lo que Dios pide de nosotros, la manera en cómo nosotros deberíamos de reaccionar, es decir, tener discernimiento. Es mejor, hermano, ese camino, es mejor la guía de la palabra de Dios que la corrección de la disciplina. Dice aquí, antes que fuera yo humillado, quiere decir que de alguna manera el salmista fue humillado. De alguna manera pasó una situación muy adversa en su vida para ser humillado. Y dice, antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba. Por eso es, Dios mío, dame discernimiento, porque yo quiero entender por qué me pasan estas cosas. Yo quiero entender por qué esta situación difícil en mi vida. Y es importante saber por qué me pasó, quién tuvo la culpa. Muchas veces estamos tratando de justificarnos, echar la culpa a todo el mundo cuando deberíamos de mirar a nuestro interior. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba. Y luego termina diciendo, mas ahora guardo tu palabra. O sea, ya aprendí. Es decir, ya me di cuenta, Señor, ya sé que esto que me pasó fue porque yo andaba descarriado, no es porque Dios es malo, no es porque fue por culpa de aquel o de tal o de cual, no, era mi problema. Y bueno, ahora ya os regresé al camino y ahora sí guardo tu palabra. Entonces, hermanos, es mejor la guía de la palabra de Dios que la corrección de la disciplina. Algo que es importante y lo que he querido compartirles a ustedes en esta mañana, en este día, es pedirle a Dios, Dios mío, dame discernimiento. Que Dios nos enseñe buen sentido y sabiduría. Que Dios nos enseñe a tomarle sabor a la vida cristiana. Que Dios nos dé ese discernimiento para entender que las cosas de Dios son mejores. Y también que Dios nos dé discernimiento para saber. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces intentamos hacer las cosas bien delante de Dios. A veces intentamos decir, bueno, escuché una predicación, el pastor o el predicador habló sobre esta cosa particular, entonces, ¿sabes qué, Señor? Yo te prometo que voy a hacer esto. Y tomamos una decisión y luego la cosa no sale exactamente como la escuchamos en la predicación. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Nosotros hemos enseñado por la palabra de Dios y porque así es, que de Dios son los diezmos. Y que si le damos a Dios el diezmo, Dios nos bendice. Y luego de repente hay algunos cristianos que comienzan a intentar diezmar. Y entonces el domingo hacen cuentas, entregan su diezmo y al momento de entregarlo están pensando,
Y bueno, está bien, Señor, quiero creer en ti. El predicador me dijo que tú me ibas a dar más. El predicador dijo que tú me ibas a ayudar para que esto no me hiciera falta en la semana y para que me alcance toda la semana. Y lo entregamos, confiando, ¿verdad?, en el Señor. Y luego empieza lunes y martes y estamos todo el tiempo preocupados. Ay, me alcanzará. Pero ¿y qué tal si no alcanza? ¿Qué tal si sí nos hizo falta ese dinero? ¿Qué tal si nos dimos cuenta que esa semana no pudimos terminar la semana y entonces tengo que pedir prestado, alguien me presta para terminar la semana porque no me ajustó? Y luego decimos, no, ya ves, se equivocó el predicador, yo diezmé y no me ajustó. Es que ese es el problema, hermano. Debemos tener discernimiento para escuchar correctamente. La Biblia nos da reglas y guías específicas para cada situación. A veces dejamos amistades inconversas, amistades mundanas. A veces hay jóvenes que dejan un novio o una novia porque dicen, ya, ay, Señor, ya ahora entiendo que eso es lo que tú me pides, y lo hacen, y las cosas no resultan como ellos esperaban, y dicen, no, ahí está, no es que no funciona. Ahí es donde debemos de pedir discernimiento. Ahí es donde debemos decir, Señor, enséñame, yo quiero entender qué es lo que tú quieres de mí, para que podamos nosotros estar a gusto, en paz, confiando, dice la Biblia, porque tus mandamientos he creído. Así que, hermanos, yo les animo en este día que tengamos un pensamiento teológico, que desarrollemos un pensamiento teológico, que empecemos a ver todo nuestro alrededor de una manera bíblica, teológica, considerando a Dios en nuestros día a día, para que podamos nosotros crecer en el discernimiento. Oramos por ustedes, hermanos, y sabemos que ustedes oran por nosotros también, y sigamos adelante. Que Dios nos los bendiga. Un saludo para todos. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.